tenemos una semana chunga. Messi salió del Barça, para mí ha sido duro. ¿Perdemos el sentido de la vida? Yo creo que no. O sea, de todas formas, Manu sabe más de psicología que yo y hoy nos va a contar un poquito cómo animarnos en esta semana tan dura para los culés. Así que tenemos aquí a Manu Millán, un estudiante de ciencias de biomedicina. ¿Lo he dicho bien? ¿Vale? Más o menos. De biomedicina y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien. Es que hay muchas universidades en Barcelona y Manu es un crack, así que os dejo con él. Él sabe más de psicología y os dejo con este taller de psicología fantástico que Manu os va a contar. Así que un fuerte aplauso para Manu. Bueno, buenas tardes, me presento de nuevo. Soy Manuel y vengo a hablaros un poco sobre no psicología tanto, que también, sino una rama de la psicología que se llama psicobiología, que mucha gente no la conoce, pero realmente es muy importante. Esto no va a ser una charla como otras cualquiera. De hecho, yo no voy a venir aquí a contaros una historia y que vosotros simplemente estéis callados escuchando y que al final me hagáis las preguntas, sino que va a ser un poco taller interactivo, donde quiero que desde el minuto 1 me estéis preguntando y compartiendo vuestra opinión sobre lo que vamos comentando. Tened en cuenta, gracias, que aquí en este taller no hay respuestas erróneas, simplemente comentad cualquier cosa que digáis. No hay respuestas erróneas ni preguntas tontas, todas las cosas son válidas. Bien, dicho esto, presento el taller. Hay pensamientos en el ser humano que no son naturales. Con eso quiero decir que es que simplemente no se dan en la naturaleza. No son lógicos, ¿vale? Estos pensamientos que no son lógicos se les llama neurosis y pueden causar un malestar a las personas que las padecen. Estos pensamientos no son intrínsecos de nosotros, sino lo que no nacemos con ellos, sino que los vamos aprendiendo en medida que nos vamos desarrollando, sobre todo en la adolescencia. Los sentimientos no son emociones que tú simplemente tengas y ya está. Los sentimientos realmente son unos pensamientos cognitivos que tú tienes en el instante y que decides tenerlo, aunque tú en ese momento no te des cuenta. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué creéis que pasa cuando, si yo voy andando ahora mismo por la calle ahí, me encuentro un tigre? Corro. Vale. Un segundito. ¿No debería estar alguien pasándose con un micrófono? Vale. ¿Qué creéis que pasa cuando vemos un tigre? Ella ha dicho corremos. ¿Qué más? Nos paralizamos. También podemos corrernos o paralizarnos, pero nadie me está diciendo lo más obvio. ¿Qué te pasa cuando ves algo que te va a comer? ¿Tienes miedo? Vale. Entonces, ¿cómo creéis que pasa esto? Vemos el tigre y ¿qué pasa justo a continuación? Lo asociamos con algo. ¿Y con qué lo asociamos? ¿Con qué? Con que nos puede atacar, dice. Con que nos puede atacar. Voy vale. a ir repitiendo un poco lo que no te enteres, ¿vale? Muy bien, vale, perfecto. Nosotros vemos un tigre y tenemos miedo y por eso salimos corriendo. ¿Creéis que esto es verdadero o es falso? Verdadero. Bien, ¿quién de aquí que me levanta la mano, quién piense que esto es verdadero? Yo veo un tigre, tengo miedo y salgo corriendo. ¿Quién piensa de aquí que esto es verdadero? Que me levante la mano. Vale. Pues realmente esto es lo que pensaban las personas cuando se empezó a desarrollar la teoría de la evolución de Darwin. Él pensaba que las emociones eran simplemente procesos evolutivos que se iban seleccionando, se iban descartando y que eran los primeros instintos que tenía un animal o un ser humano. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando la gente empezó a interesarse por la neurología, nació entonces la rama de la psicobiología y con ella nació la teoría de James Lange, que dice un poco lo contrario. Primero, percibo un estímulo, después tengo una respuesta y ya después tengo la respuesta emocional. Por ejemplo, yo veo un tigre, salgo corriendo y el hecho de que yo salga corriendo me hace tener miedo. ¿Qué pensáis acerca de esta afirmación? Si no tengo miedo, no me muevo. ¿Por qué? No me da miedo, no me pasa nada. Pero realmente cuando estudiamos el cerebro nos damos cuenta de que esto tampoco es cierto, pero sin embargo se va acercando más a la realidad. ¿Por qué? Porque después vinieron dos señores que se llamaban Cannon y Barr y dijeron que realmente esto iba de tal manera. Nosotros percibimos un estímulo,
pensamos acerca de este estímulo y producimos a la vez dos respuestas, una física y una emocional. O sea, yo veo un tigre, pienso, el tigre me va a comer, y a partir de ahí tengo miedo y salgo corriendo. Y ya con esta teoría se fue desarrollando la que tenemos ahora, que es la teoría del sistema límbico, que dice que cuando nosotros percibimos un estímulo, pasa por nuestro pensamiento, pensamos acerca de ello, aunque solo sea durante una milésima de segundo, y de ahí sale una respuesta corporal y una respuesta emocional, que se hacen feedback, es decir, que una alimenta a la otra. Por ejemplo, yo veo un tigre, pienso, este tigre me va a comer, tengo que tener miedo. Tengo miedo y salgo corriendo. Como yo salgo corriendo, empiezo a producir adrenalina. La adrenalina hace que me lata más el corazón. Tengo más miedo, pero es que el miedo hace que se me contraigan las arterias y todavía produzco más adrenalina. Se van haciendo un poco de ciclo. Bien, sabiendo esto, hay mucha gente que no piensa que esto sea así, como que se les escapa. Pero cuando vemos esto, nosotros entendemos que podemos hacer un silogismo. ¿Vale? Un silogismo es cuando nosotros cogemos una premisa mayor y una premisa menor y averiguamos una respuesta lógica, una razón lógica. Por ejemplo, la premisa menor sería mis emociones dependen de mis pensamientos. Como vemos lo que está descubierto ahora por la teoría del sistema límbico, nuestras emociones dependen directamente de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. La premisa mayor, nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Si yo te digo, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Ana. Vale. Ana, si te digo que pienses en un elefante rosa, ¿tú puedes modificar ese pensamiento? ¿No? No puedes transformarlo en tu cabeza y hacer que sea, por ejemplo, un antílope, o que sea verde, o que vaya en monociclo. Claro, piensa lo que tú quieras. Transforma ese pensamiento y dímelo. Yo te digo, piensa en un elefante rosa, transfórmalo. Y me lo dice. ¿Perdona? En otro pensamiento, cualquiera, distinto. Vale, un caballo en bicicleta. ¿Yo a ti te he hecho pensar en un caballo en bicicleta? ¿Por qué? Bueno, pero yo a ti te he puesto específicamente el pensamiento de un caballo en bicicleta, ¿o eso se te ocurrió a ti sola? Se te ocurrió a ti sola. ¿Yo tengo la capacidad de meterme en tu cabeza y plantar un pensamiento? ¿O tú puedes modificar los pensamientos a través de los estímulos que recibes? Esto es lo que se plantearon los neurólogos. Y de ahí nace el primer pensamiento ilógico, la primera neurosis que se enfrentan las personas. La creencia de la no responsabilidad del propio pensamiento. Es decir, partiendo de que nosotros podemos controlar nuestros pensamientos y que nuestros sentimientos proceden de nuestros pensamientos, llegamos a la conclusión lógica de que nosotros podemos controlar nuestros sentimientos. Por ejemplo, ¿creéis que... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué opinas tú al respecto? Opina que a veces no se puede controlar. No, ponme un ejemplo donde no puedas controlar un pensamiento. Sí, ambas. Vale. Hay veces que nos sentimos tristes y que no podemos controlar que estemos tristes. Vale. ¿Realmente es malo sentirse triste? ¿Es un sentimiento que sea negativo o que sea no productivo? Imagínate que te pongo dos hipótesis. Mira, una, se te muere un familiar y te sientes triste. En la otra, suspendes un examen y te sientes triste. ¿Es lógico pensar que puedes controlar los sentimientos de cuando se te muere un familiar? Sí. ¿Es lógico pensar? No. ¿Hace falta controlar tus sentimientos cuando se te muere alguien? No exteriorizarlo, controlarlo, decir, no me voy a poner triste porque se me ha muerto un familiar. No hace falta. Sin embargo, ¿es productivo ponerse triste si suspendes un examen? Podemos distinguir entre los pensamientos que son productivos y los pensamientos que no son productivos. Bien. La responsabilidad de los propios sentimientos es una de las bases de la psicobiología. Esto es algo que muchas personas, sin necesidad de padecer una enfermedad mental o un trastorno, o sin estar enferma, no lo perciben a simple vista. Pero
básicamente esto es la base de todas las terapias cognitivas conductuales. Esto es lo que siguen todos los profesionales de la salud a la hora de trabajar con una persona que, por ejemplo, tiene trastornos límites de la personalidad, o tiene depresión, o tiene bipolaridad, o tiene cualquier otro trastorno mental. ¿Por qué esto es así? Porque si tú no controlas tus propios sentimientos y tú no controlas tus propios pensamientos, todo se te echa encima. Nosotros hemos dicho antes que uno es responsable de sus propios pensamientos. Al igual que somos responsables de los pensamientos que tenemos nosotros, no podemos ser responsables de los pensamientos que tenemos los demás. Yo no me podía meter en la cabeza de Ana y alterar sus pensamientos si ella no lo permite. Bien, si tú no puedes controlar los pensamientos de todos los demás que te rodean y tienes un entorno que para ti a lo mejor no es bueno y tú no te responsabilizas de tus propios sentimientos y pensamientos, no llegas a ningún lado. Si eres una persona que, por ejemplo, tiene trastorno límite de la personalidad, vas a tender a culpar a todo tu entorno que te rodea de lo que te pasa. Es decir, yo estoy mal porque las personas no me tratan como me tienen que tratar. No estoy mal porque el entorno no es apropiado. No me curo porque mi entorno no me lo permite. Sin embargo, esto es ilógico porque tú nunca vas a poder controlar tu entorno. Nunca vas a poder cambiar la manera de pensar de otras personas porque son sus propios individuos, no eres tú mismo. Entonces, ¿qué es lo que intentan los profesionales de la salud? Intentar enseñar a la persona a transformar su pensamiento. Si tú no puedes transformar los estímulos que te recibe, puedes transformar cómo reaccionas ante esos estímulos. Bien, la segunda base de la psicobiología y el siguiente pensamiento ilógico del que os voy a hablar, que está muy relacionado con este, es la falta de autoestima. La falta de autoestima no es algo natural. Tú no naces con falta de autoestima. Un perro no tiene falta de autoestima. Un gato, un chimpancé no tiene falta de autoestima. Un niño pequeño no tiene falta de autoestima. Tiene que aprenderlo, ¿vale? Lo va aprendiendo a medida que va creciendo. ¿Por qué? Muchos pensamientos ilógicos que tenemos en el ser humano proceden de cambios en el cerebro provocados por la plasticidad neuronal. ¿Alguien sabe de aquí lo que es la plasticidad neuronal? ¿No? Vale. ¿Sabéis qué? ¿No me has oído? Vale. ¿Sabes lo que es la plasticidad neuronal? Vale, yo te lo explico. La plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar su anatomía y su morfología cuando va activando los circuitos que proceden a un pensamiento. Es decir, si tú tocas el piano, cada vez que toques el piano, te volverás un poco mejor al tocar el piano, porque las neuronas se van adaptando a tocar el piano. Y con esto no es necesario que muevas los dedos, simplemente con pensar que estás tocando el piano ya vas a mejorar. Porque las neuronas son plásticas, es decir, las neuronas saben qué pensamientos y qué circuitos se activan más que otros y van a intentar facilitarlo. Al igual que esto puede ser bueno para el aprendizaje, ¿ve? Por ejemplo, aquí se ven neuronas que se van modificando y van extendiéndose para conectarse unas con otras. Pero al igual que tú puedes modificar esto y eso es bueno para el aprendizaje, también puede ser malo. ¿Por qué? Cuando tú recibes mucho estrés, las neuronas que dependen del circuito del estrés van creando unas terminaciones en sus partes que se llaman espinas dendríticas. Y estas espinas dendríticas lo que facilitan es que estas neuronas envíen información de forma más eficiente. Cuanto más me estrese yo, más espinas voy a tener. Y cuanto más espinas tenga, más rápido me estreso y más fuerte me estreso. Esto puede llegar a un momento en el que es insalubre. Y puede provocar, a raíz de un estímulo que no sea tanto, una respuesta muy grande, desmesurada y muy rápida. Esto puede llegar a ocasionar en los mamíferos una cosa que se llama, aquí veremos, perdona, el crecimiento también de dendritas, que son como los pelitos estos. Y esto puede llegar a ocasionar en los mamíferos una cosa que se conoce como la derrota social. Cuando tenemos mucho estrés en el cuerpo, nuestro sistema de recompensa, que se encuentra en el sistema límbico, se estropea. ¿Vale? Se estropea y empieza a funcionar de una manera que facilita los sentimientos ilógicos. ¿Alguien me puede decir qué cosa suele hacer cuando se pone triste? ¿Llorar? ¿Dormir? Vale. ¿Comer? Bien. Chocolate, vale. Cuando tú comes chocolate, dime. ¿Qué? Cuando tú comes chocolate, ¿es porque tienes hambre o porque te sientes triste? ¿Por qué te sientes triste? ¿Tiene algo que ver la tristeza con la sensación de hambre? No. Son sentimientos que no son lógicos. Bien, esto se observa en todos los mamíferos con esto que se llama derrota social. Por ejemplo, a un ratón se le enseña siempre
a que tiene que ir aquí, ¿vale? Se le suelta en esta cruz que tiene olor a gato para que huela a un depredador y se asuste. Y lo que quiere es salir lo antes posible. Y para ello se le enseña que si se va aquí, un científico ya lo coge y lo saca de esa cruz, ¿vale? Cuando este ratón se le ha puesto tanto estrés que ya ha sucumbido a la derrota social, el ratón se le cambia la morfología del cerebro y lo que hace es que empieza a tener pensamientos que son ilógicos y lo que busca son sensaciones de recompensa rápida que a lo mejor no valen tanto la pena. Por ejemplo, aquí, esto es lo que haría el ratón normal. Cuando parte de memoria, se va para donde tiene que ir, pero cuando parte de ya está estresado, se va aquí. Esto es como si fuera un cachito de queso, ¿vale? Que hemos puesto para tentar al ratón. Cuando el ratón no está estresado, sabe que se tiene que salir de ahí. Sin embargo, cuando ya está estresado y le da igual todo, por así decirlo, va hacia el cachito de queso que le produce una recompensa rápida a pesar del peligro que eso supone, porque está expuesto a la presencia de un depredador, ¿vale? No se lo piensa dos veces, no se piensa las cosas de manera lógica, porque su instinto primario sería sobrevivir. Sin embargo, se va a algo que activa el sistema de recompensas de forma muy rápida. En los humanos, por ejemplo, es el consumo de azúcar o el dormir cuando estamos deprimidos. ¿Y por qué la falta de autoestima es un pensamiento ilógico? Bien, autoestima se compone de dos partes, que es auto y estima. El auto significa propio, de uno mismo, y estima significa el valor, una valoración positiva que tú le das a algo. La autoestima, por ende, es una valoración positiva que tú te tienes que dar a ti mismo. Sin embargo, un pensamiento ilógico es pensar que tu autoestima depende del comportamiento que tú tengas o del comportamiento que tengan los demás contigo. ¿Quién de aquí conoce a alguien que tenga baja autoestima o tiene baja autoestima? Vale. ¿Y qué creéis que le pasa a esa persona? Cuando conocéis a alguien que tiene baja autoestima, ¿qué es lo primero que le decís? Lo primero que te sale decirle cuando te dice alguna cosa, ¿que eso qué? ¿Son tonterías? ¿Tienes razón en las cosas que dice? ¿Qué pensáis? Por dentro siempre te ves peor que como te ve la gente de fuera, ¿vale? ¿Qué pasa? Estas personas han sucumbido a un pensamiento ilógico, que es pensar que su valor propio no lo tienen ellos. Han otorgado su valor a otra persona y esa persona es la que decide si le dan su valor o no. Si yo, por ejemplo, te otorgo mi valor a ti y ahora tú te enfadas conmigo o te vas de aquí o lo que sea, yo dejo de valer. Y eso no tiene ni pies ni cabeza, porque yo tengo un valor intrínseco por ser humano. Un niño no tiene falta de autoestima, un niño sabe cuál es su valor por ser niño, ¿sabe? Hay que enseñarle a la gente a tener una falta de autoestima. Pues esto es lo mismo. Y si esto es tan ilógico, ¿por qué decidimos otorgarle a las personas el poder de cuánto valemos nosotros? Si tenemos la capacidad de otorgarle a alguien, ¿por qué no nos otorgamos nosotros mismos? ¿Por qué no nos otorgamos nosotros mismos la capacidad de tener estima, la capacidad de valernos a nosotros mismos? Eso es una neurosis, pensar que tu valor no te pertenece a otro mismo. Bien, esta neurosis también depende muchísimo del estrés, como he dicho, y también del estrés y de la plasticidad neuronal proceden otros dos pensamientos ilógicos, que son la preocupación y la culpa. ¿Quién me puede describir lo que significa estar preocupado? Angustiarte por algo que no ha pasado todavía. ¿Qué significa? Vale. Tener estrés. Sí. Exacto. El estrés, la preocupación y la culpa son dos emociones que proceden del mismo estímulo, del estrés. Sin embargo, uno está orientado hacia el futuro, hacia algo que tú no puedes controlar y sin embargo estás gastando energía en estresarte, o orientado hacia el pasado, algo que ya ha pasado y no puedes cambiar y sin embargo estás gastando energía en estresarte por ello. Bien, por eso estos pensamientos son ilógicos. ¿Tiene lógica preocuparse por algo que tú no puedes cambiar? Una cosa es prepararse por algo. Si tú tienes un problema en el que te puedes preparar para poder solventarlo, perfecto. Pero si algo que no tiene solución aparente o que sí la tiene, ¿para qué vas a elegir preocuparte? ¿Por qué elegir este pensamiento ilógico? Y lo mismo pasa con la culpa. La culpa, o el sentimiento de culpa, no es aprender y tener autocrítica sobre los comportamientos realizados y no volverlos a realizar. Eso no es tener culpa. Tener culpa es inmovilizarte por el estrés que estás sufriendo por algo que no puedes cambiar. Bien. ¿Esto por qué es?
Porque la culpa y el estrés, perdona, la culpa y la preocupación vienen a raíz del sistema límbico, que es el sistema de recompensa que os he dicho antes. La supervivencia de la mayoría de las especies depende de maximizar el contacto con recompensa, ¿vale? Porque las recompensas te indican que tú estás haciendo algo que es bueno para ti, para tu supervivencia y para la supervivencia de la especie. Cuando comemos, activamos el sistema de recompensa. Cuando nos relacionamos con otros seres humanos, activamos el sistema de recompensa. La supervivencia de una especie viene dada a cuantas más veces activemos este mecanismo de recompensa. Esto se ha evolucionado así para que el cerebro recompense al animal cuando hace algo que es bueno para su supervivencia o la supervivencia de su especie. Si nos vamos al ejemplo de antes, donde las neuronas han formado muchas espinas dendríticas, vemos que la transmisión de estrés es muy rápida. Y es tan rápida que la única manera de solucionarla es activar de una manera rápida, aunque sea temporal, el sistema de recompensa y sentirnos aliviados de una manera muy corta, pero eficiente. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a sentir mucho estrés e intentas aliviártelo activando este sistema de recompensa, llega un momento en el que este sistema de recompensa se cansa. Entonces necesitamos cada vez estímulos más fuertes para obtener la misma recompensa. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo sentirte preocupado y culpable y no hacer nada que atajar el problema que te está causando esa culpabilidad o esa preocupación. Esto es lo que se conoce como uno de los mecanismos de defensa del cerebro ante un pensamiento que no le gusta. Bien, ¿creéis entonces que la culpa es un pensamiento inútil o no es inútil? Depende de la situación. Y por aquí también quiere decir. ¿Es útil por qué? Porque ayuda a modular la actitud. A modular la actitud, vale. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que ahora yo cojo y derramo esta botella de agua que es en medio, ¿vale? Yo tengo dos opciones, o ignorar que se ha derramado la botella de agua porque no me importa, o pedirle una fregona a Pedro y limpiarlo y ya está. Alguna de esas opciones es sentirse culpable y quedarme aquí quieto y parado y estresarme porque derramo la botella de agua. Eso no tiene ni pie ni cabeza, es un pensamiento ilógico. Dime. Y es necesario sentir estrés para que a mí me active el mecanismo de yo pensar, tengo que fregar. Se puede evitar, exactamente. Yo puedo evitarlo basándome... Dime. Sí se puede evitar. En eso se basa precisamente la terapia conductual cognitiva, en transformar los pensamientos que tenemos para tener pensamientos que sean lógicos. Dime. Para tener pensamientos que sean lógicos y pensamientos que no sean improductivos. Vale. La culpa también es un pensamiento que es muy peligroso, porque la culpa es una de las principales herramientas para la manipulación. Os pongo un ejemplo. Imaginad que estáis un día en casa viendo un partido de fútbol o jugando un juego online que no podéis poner en pausa y llega vuestro padre y os dice, ayúdame a subir la silla del sótano porque a la hora de comer vienen invitados. Y tú dices, ahora papá no puedo porque estoy viendo un partido de fútbol o porque estoy jugando algo y no lo puedo poner en pausa, lo que sea, que ahora mismo no puedes hacerlo. ¿Quién se ha encontrado con la situación en la que el padre le dice, vale, no te preocupes, ya lo hago yo? Tú quédate ahí sentado y ya yo haré lo que te mando a hacer. Hay que ver que no me ayuda, hay que ver que me voy a hacer daño por subir la silla solo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Bien, esto es un ejemplo de utilizar la culpa para manipular. El padre está intentando que el niño se sienta culpable pensando, hay que ver que como no le he ayudado, mi padre se va a fastidiar la espalda subiendo la silla. Voy a ser un mal hijo, voy a causarle una sensación negativa, va a pensar más de mí porque no le he ayudado. Y eso lo que consigue es que el padre al final acabe convenciendo al niño de que haga lo que a él le da la gana, sin respetar la independencia o el libre albedrío del niño. ¿A quién se ha visto en una situación similar? Bien, ¿alguien es capaz de ponerme otra situación que se le ocurra donde la culpabilidad pueda ser un ejemplo de manipulación? ¿Cómo? Vale. Está comiendo tranquilamente, un momento. Mientras termina de comer ese bocadito,
Voy a repetir, aunque te enteres todas las cosas que dicen, porque como bien nos ha Sí. dicho nuestro amigo Luis, la gente de streaming no se entera. Así que voy a repetir lo que diga el público todo el rato, ¿vale? Vale, claro. Sí. ¿Qué quieres hacer? Vale. 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 Dice, en el caso de una amistad o una pareja, que pueda utilizar un error que has hecho en el pasado y que supuestamente te perdonó, pero que puede usarlo una o varias veces chantajeándote emocionalmente para que tú hagas cosas que a lo mejor no quieres hacer, pero te hace sentir culpable porque hiciste ese error y las terminas haciendo. Exacto. La culpabilidad es muy peligrosa. Esto es en gran parte porque es casi pensado que es incorrecto o inhumano no sentirse culpable si hay algo que te importa y has hecho mal algo al respecto. La gente como que espera que te sientas culpable con las cosas que te interesan. La culpa es una manera muy fácil de transferir un enfado hacia alguien para responsabilizarle de sus propios actos y de tus propios sentimientos. Es muy fácil enfadarse con alguien cuando no hace lo que tú quieras que haga. Bien, esto da pie a el último pensamiento ilógico del que voy a hablar, que es la dependencia. Dime. Sí, Un momento. Dice que la culpa puede ser buena también porque puede servir para que subsanes algún error que has cometido. claro, pero si yo me pongo en el ejercicio de mental de aprender de los errores que he cometido y prometerme a mí mismo de no repetir esos comportamientos, no es necesario sentir culpa, porque ya lo he hecho. Es decir, si yo hago algo malo, puedo o aceptar que he hecho algo malo porque soy así y ya está, o cambiar lo que he hecho malo y solventarlo para que la próxima vez no pase, pero es que no tiene ni pie ni cabeza seguir sintiéndote culpable una vez has elegido una de las dos opciones, porque es que no va a cambiar, no va a ayudar en nada. Es un pensamiento ilógico, es una fuente de estrés ilógica. Bien, esto tiene que ver mucho con la dependencia. La dependencia también tiene que ver mucho con todas las neurosis que he explicado antes. Hay una frase que me gusta muchísimo de un psicólogo muy bueno, que es Wayne Dyer, que dice que en cualquier relación humana en la cual las dos personas se convierten en una, el resultado siempre son dos medias personas. Para que se cree una relación de dependencia hacen falta dos personas. Hace falta que las dos sean dependientes la una de la otra en cierta medida. La dependencia emocional es consecuencia del uso abusivo del sistema de recompensa en una situación de derrota social o de abandono. Si el cerebro parece una adicción a activar este sistema de recompensa y cada vez necesitamos un estímulo mayor, lo que hace es que tú vas a buscar siempre un estímulo más grande o ese mismo estímulo porque es lo único que te está activando ese sistema de recompensa. Por ejemplo, una relación de dependencia emocional con tu pareja. Si la pareja es lo único que te produce felicidad, tú lo que vas a intentar siempre es que eso no se vaya a poner en el mundo porque sin esa pareja te quedas sin activar ese sistema de recompensa. La dependencia emocional... Perdón. La dependencia emocional también sigue el planteamiento de antes de si tú no eres responsable de tus propios sentimientos y le otorgas a la otra persona la responsabilidad de tu propio sentimiento y de tu propio pensamiento, entonces tú vas a depender todo el rato de lo que la otra persona piense. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Bien, pero es que aparte, con la dependencia emocional, las personas se forman unos pensamientos enrevesados y unas neurosis en la cabeza que parten de ellas que son muy desmesuradas. La preocupación por evitar el abandono y la derrota social que conlleva una hipotética ruptura con la relación con esa pareja que tienes de dependencia, esa relación de dependencia, hace que sigas unos pensamientos que son neuróticos, que no tienen lógica, como por ejemplo el ratón, cuando en vez de escapar porque sentía la presencia de un depredador, simplemente se iba a la opción fácil que era coger el queso. Un ejemplo de esto es, yo no puedo vivir sin mi pareja, sin ella yo me suicido. Esto a una persona sana le puede parecer
una exageración, una medida desmesurada. Pero es que las personas que tienen neurosis, esto es el día a día. ¿Qué pensamientos ilógicos encontráis vosotros en yo no puedo vivir sin mi pareja, sin ella, yo me suicido? Una baja autoestima, vale, todo, sí, pero exactamente, punto por punto, ¿qué es? Claro, esa persona tiene varias neurosis. Un momento, Manu, sí. vamos a repetir, que si no se enteran en YouTube. Que ella comenta que no tiene lógica que tú dependas totalmente de una persona, ¿verdad? Sí, se has dicho otra cosa más. Has dicho eso, básicamente, ¿no? Claro. El pensar que tu supervivencia depende de la existencia de otra persona o de tu relación con ella. El pensar que es esa persona o tu relación con ella la que le da valor a ti mismo, la que te otorga valor. El también pensar que la ruptura es motivo de suicidio, que eso a priori no tendría que serlo. O el también pensar que tú puedes convencer a la otra persona mediante una amenaza de suicidio para que ésta se sienta culpable y manipularla para que ésta no te dejase. Esto es muy enrevesado, es un pensamiento muy enrevesado de las personas que tienen neurosis. Pero todas estas neurosis son evitables si uno se da cuenta a tiempo de que las tiene. Pensar que tú tienes la capacidad de elegir tus propios pensamientos y tus propios sentimientos hace que puedas elegir cómo reaccionar a las cosas. Esto no significa que tú te tengas que engañar a ti mismo y diciéndote cosas bonitas. Os voy a poner un ejemplo. Martín y Pedro están hablando mal de Pepe, ¿vale? ¿Qué le pone mal a Pepe? ¿El hecho de que Martín y Pedro estén hablando mal de él a sus espaldas? ¿O el hecho de que alguien le cuente a Pepe que Martín y Pedro están hablando mal de él a sus espaldas? El hablar mal de él no es un ente con vida que puede meterse en la cabeza de Pepe y decirle tú te vas a sentir mal. No. Es la reacción que tiene Pepe ante un estímulo lo que le hace sentirse de tal manera. Es decir, no tiene el poder el hecho de que alguien te esté hablando mal de ti, sino tú tienes el poder de reaccionar como tú quieras ante ese estímulo y en vez de elegir sentirte mal, puedes elegir de sentirte de otra manera. Esto no quiere decir que te tengas que engañar a ti mismo diciéndote cosas bonitas en plan de, anda, están hablando mal de mí, esto es bonito y esto es bueno porque no sé qué. No, sino pensar, por ejemplo, ¿para qué voy a elegir deprimirme? ¿Para qué voy a elegir sentirme mal? Esto va a hacer que me afronte de una manera más eficiente el hecho de que alguien esté hablando mal de mí. La autoestima, como he dicho antes, es un sentimiento natural, es propio. La autoestima tampoco se tiene que confundir con la soberbia. Tú no necesitas demostrarle a nadie que te quieras a ti mismo, por lo tanto no es soberbia, porque, como hemos dicho antes, el valor no depende de lo que piensen los demás de ti, sino procede de lo que tú mismo pienses de ti. La preocupación y la culpa son sentimientos que son difíciles de controlar, pero con estrategia y con educación pueden llegar a disiparse de una manera mucho más rápida en lo que le haría una persona que no está sana. Y la dependencia, como hemos dicho, surge a raíz de todas estas neurosis mencionadas anteriormente. Si tú tienes control de tus propios sentimientos y tú tienes control de tus propios pensamientos, no vas a necesitar depender de nadie. Bien. Entonces, ¿tenéis alguna cosa que aportar? ¿Tenéis alguna duda? ¿Podéis seguir participando? Dime. Un momento. ¿Esto es un momento de debate? Sí. ¿O tú vas a comentar más cosas? Voy a comentar más cosas si la gente me va preguntando. Vale, pues entonces, si vamos a empezar a participar más en el público, Sí. pido que el que vaya a participar mejor se ponga la mascarilla y así yo le puedo acercar el micro y que así no perdemos el tiempo, ¿vale? Si os parece bien. Ya que estamos en plan debate-charla. Vale. Aquí empezamos. Yo voy a preguntarte, Manuel, que tú, una persona que no tenga ningún sentimiento de culpa, ¿eso es más sano que tenerlo? A mí no me parece sano que alguien no tenga ese sentimiento de culpa, porque tú en algún momento te equivocas, en algún momento hieres, en algún momento fastidias al prójimo, y yo creo que tiene que haber un sentimiento de culpa, porque creo que además es sano. Claro, pero es que no hay que confundir el tener conciencia de lo que está bien socialmente o lo que está mal socialmente con el hecho de la necesidad de sentir estrés cuando te equivocas. Tú puedes equivocarte, pero no hay necesidad de estar estresado porque te has equivocado. Si pretendes solucionar el problema o si pretendes aceptar que te has equivocado y ya está.
¿Me explico? Tienes culpa porque haces algo mal y el estrés yo creo que es intrínseco con eso, que va con eso, ¿no? Tú no puedes separar las dos cosas de esa forma tan fría, ¿no? Sí puede, porque de hecho los humanos nacemos así. Es decir, un niño no nace con sentimiento de culpa. Un niño tira esta botella al suelo y no se siente mal hasta que tú no le enseñas que tirar cosas al suelo está mal. Cuando un niño no nace con culpa. Un niño si rompe algo no se siente culpable hasta que tú no le enseñas que eso está mal. Y le castigas o le dices lo que sea y le haces asociar eso a un sentimiento negativo. Que la culpa y la preocupación, de hecho, o sea, es tan obvio que son sentimientos aprendidos y que eso no son intrínsecos nuestros, que son sentimientos que solo suceden en los humanos. Ningún animal, ni primate, ni nada que se parezca a nosotros, siente estrés por preocupación de algo futuro o por culpa de algo pasado. Un león no se siente culpable por matar a una gacela. Una hormiga, aunque planee... Bueno, hormiga no. Un chimpancé, aunque planee coger comida para un viaje o utilizar una herramienta, no se siente preocupado por lo que vaya a pasar en el futuro. No tiene estrés. De hecho, es que es tan obvio que a lo largo de las diferentes civilizaciones del mundo hay sentimientos muy básicos como la felicidad o la tristeza que vienen a raíz de estímulos que los compartimos todos. Es decir, si se nos muere un familiar, nos ponemos tristes. Si alguien nos hace cosquillas, reímos, nos ponemos felices. Vale. Pero es que la preocupación y la culpa no son sentimientos que se compartan de la misma manera entre todas las civilizaciones. Cada civilización la entiende de una manera distinta. Eso nos da una pista de que son sentimientos que tú aprendes a medida que vas creciendo. No son sentimientos que sean intrínsecos, naturales de uno mismo. Manuel, yo tengo una pregunta sobre más biológica, sí. Sí. En las dendritas, esa formación de espinas, ¿es reversible? Sí. O sea, ¿sí? Es ¿Me puede explicar un reversible poquillo? hasta cierto punto. Cuando ya no puedes revertirla, en los humanos, bueno, en los humanos no se llama tanto derrota social como se llama estrés postraumático o depresión. En plan, cuando tú te empiezas a estresar mucho, lo más probable es que desarrolles un trastorno de ansiedad. Y a raíz de ahí puedes desarrollar diferentes trastornos como la depresión o el estrés postraumático. Cuando llega un momento en el que has tenido tanto estrés que se han creado tantas dendritas y se ha modificado la morfología del cerebro a unos niveles extremos, ya eso no es reversible. Entonces, ¿cómo se curarían ese tipo de trastornos relacionados con eso, esa espinita? Vale. Por ejemplo, en el caso de la depresión, sí es reversible. Lo que pasa es que es difícil. Una persona no se cura de depresión de la noche a la mañana y es precisamente por esto. Sin embargo, en trastornos como el trastorno de estrés postraumático, eso no tiene cura. Puedes tratarlo, puedes paliarlo, pero no puedes curarte de ello. Sobre el tema del narcisismo que se ha mencionado por encima, imagino que el resto de charla hablaremos sobre el tema. ¿No es también el narcisismo un mecanismo de defensa que todos los humanos compartimos? ¿O cuando se vuelve patológico es cuando una persona te detecta que eres narcisista? ¿Dónde está el punto de espejo de reconocerse uno mismo con el narcisismo? Vale. Realmente el trastorno de la personalidad narcisista es un trastorno de la personalidad del clúster B, que es unos trastornos específicos de la personalidad que tú tienes por factores genéticos y también por ambiente y varias cosas. Pero si te refieres al tener una autoestima alta, no, o sea, realmente una persona con trastorno narcisista no tiene una autoestima alta, tiene una autoestima muy baja. El tener autoestima muy alta es signo de salud mental, porque no procede de una neurosis, no procede de un pensamiento no lógico. ¿Me explico? Los trastornos de personalidad son las personas que tienen esa neurosis, que tienen esos pensamientos que no son lógicos. Entonces, tener autoestima es un pensamiento muy lógico y, como he dicho antes, tener autoestima no es una muestra de narcisismo o soberbia, porque si yo entiendo que mi valor me lo doy yo a mí mismo, no necesito convencerte a ti de que yo valgo, porque ya mi valor me lo estoy dando yo a mí mismo. No necesito que tú me refuerces el valor, ni necesito que la gente esté de acuerdo conmigo, ni si hay conflicto necesito que todo el mundo piense igual que yo, porque como mi valor no depende de nadie más, no me hace falta tratar de convencer a otras personas de que sí valgo algo. En un trastorno del espectro narcisista sí, tienes que, en plan, una patología en la que tienes que convencer a los demás de que tú vales mucho. Eso es un signo de no autoestima, de que tu estima depende de los demás y no es tuya. Una preguntita que igual te tienes que mojar algo.
¿vale? Es referente a todo este fenómeno que hay sobre las redes sociales. Los influencers, los youtubers, todo esto. ¿Son estas personas de algún modo deficientes en cariño, autoestima y por eso tienen que coger y tienen que mostrarse mucho más a la sociedad? ¿Necesitan buscar una satisfacción en mostrarse a la sociedad? Es la pregunta. A ver. No lo sé. Nunca me ha dado por leerme un estudio sobre el efecto de las redes sociales en la salud mental de las personas. La verdad es que no lo sé. No te puedo responder esto. He entendido, creo, que cuando una persona tiene baja autoestima, tiene pensamientos negativos y eso te lleva a pensar que tú vales poco y tú te vas deteriorándote, ¿no? La confianza en ti o lo que tú opinas de ti. Al contrario, si tú eres una persona que piensas que te valoras tú solo y que tú eres importante, que no depende tu valoración de lo que piensen los demás, si tú eso también lo llevas a un extremo, entiendo que también puede ser un trastorno, ¿no? No. ¿No? No se me ocurre No ningún... sé si me he explicado. ¿O tú has entendido lo que yo te quiero decir? No, me lo... Si tú consideras que tú tienes el valor por ti mismo, Sí, si tú tampoco tienes un límite o no eres o no aceptas a lo mejor una crítica porque tú consideras que el valor lo tienes tú, no puedes llegar a crear una persona que sea, bueno, pues prepotente Vale. o que se crea superior en muchas cosas y que no atienda o a críticas o a la autoestima. Yo creo que como todo tendrá que tener una balanza, porque lo mismo una autoestima baja, pero yo creo que también si te sube llegará un momento en que no te va a aguantar nadie, pienso. No, porque eso es un signo de baja autoestima. La falta de capacidad de autocrítica de una persona es un síntoma de falta de autoestima. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de que los demás... Si tú me estás discutiendo algo y yo tengo la necesidad imperiante de hacerte ver mi punto de opinión y de que tú pienses igual que yo, es que yo necesito que tú estés de acuerdo conmigo porque te estoy otorgando la capacidad de que si tú no estás de acuerdo conmigo, no valgo tanto. Entonces yo tengo esa necesidad de que tú estés de acuerdo conmigo para demostrarme a mí mismo, reforzarme ese valor. Entonces eso es un síntoma de que mi valor no lo tengo yo, lo tienes tú. Si yo tengo alta autoestima, yo no necesito que nadie refuerce lo que yo pienso. No necesito que nadie piense igual que yo, por lo tanto no hay necesidad de debatir de una forma conflictiva cualquier pensamiento que uno tenga. Siguiendo con esa misma pregunta, si también puede haber el caso de una persona que no entre en debate contigo, pero básicamente dicho mal, se la sude lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, quiero decir, que tú puedes decir, sí, yo no voy a hacer que, o sea, yo me doy el valor a mí mismo, ¿no? Pero si tú me dices algo que no me gusta, no te hago caso, aunque yo no te intento convencer de eso porque me da igual lo que piensas. Es que realmente, ¿por qué tienes que tener la necesidad de que la gente te haga caso con lo que tú dices? Una persona tiene que tener la independencia y el libre albedrío de equivocarse. Tú puedes darle a alguien tu opinión, pero no puedes necesitar que esa persona opine lo mismo que tú o entienda tu punto de vista. Es decir, somos tantos humanos y tantas personas que el conflicto es una consecuencia natural de relacionarse los seres humanos. Ese conflicto lo puedes llevar de una forma constructiva a una forma no constructiva. Intentar que una persona tiene el derecho de que se la sude lo que tú estás diciendo y tú tienes que respetar ese derecho de que se la sude lo que tú le estás diciendo. Porque tú no tienes que necesitar que esa persona entienda o te entienda o esté de acuerdo contigo. Si no, sería una neurosis. Según eso, todos tenemos algún tipo de neurosis, ¿no? Porque la mayoría de la gente sí que se molesta en discutir y en intentar que la gente piense como ellos, o sí le afecta lo que los otros opinen o digan respecto a ti o a lo que tú piensas. Es correcto. De hecho, es que la mayoría de las personas no
pasan por una terapia cognitiva conductual, no se les enseña desde pequeño a modificar sus pensamientos o a redirigirlo. A nadie, no sé si por suerte o por desgracia, no existen unos programas donde tú en el colegio venga un psicólogo desde pequeño y te diga, mira, pues esto va por así, esto va allá. No todo el mundo tiene acceso a esos recursos. Esto una compañera mía me dijo, por ejemplo, que tenía que tener cuidado con estas charlas porque la gente se cabrea cuando tú les dices que son responsables de cómo se sienten, porque a la gente no le gusta tener responsabilidad de lo que hace mal, le gusta proyectar. Es un mecanismo de defensa del cerebro, proyectar las cosas que tú haces a otras personas para tú no tener que asumir las consecuencias y asumir el estrés que eso conlleva. Papel de la psicología en la educación. ¿Qué opino? Vale. En mi opinión, claro, hay un debate en esto porque, por ejemplo, en salud pública te enseñan que tú no puedes tú no puedes llamar a un psiquiatra a un colegio porque el hecho de tú hablarle a las personas de enfermedades mentales puede hacer que padezcan una enfermedad mental. ¿Me explico? Por ejemplo, el efecto placebo o nocebo es tan fuerte que el hecho de explicarle a alguien la depresión o la ansiedad puede hacer que pueda padecer depresión o ansiedad. Entonces es contraproducente. Pero se puede meter sin tener que ir buscando enfermedades. O sea, simplemente es por ejemplo, tener más autoestima, pues por disminuir el sentimiento de culpa, ese tipo de cosas que has explicado, ¿no? Claro, pero el problema no es un problema. El kit de la cuestión es que esto es un pensamiento que tiene que proceder de ti mismo. Nadie, como es una autoestima, nadie te la puede dar. Te la tienes que dar a ti mismo. Si tú no aprendes por ti mismo a tener autoestima, nadie se puede meter dentro de tu cabeza a obligarte a tener autoestima. Entonces, podría ser recomendable que hubiera psicólogos en el colegio o que estuvieran más pendientes de los niños, de ver cómo se van desarrollando, de ver cómo son las interacciones entre los niños, pero realmente hasta que un ser humano no se da cuenta por sí mismo de esto, no se puede hacer nada. Por ejemplo, una persona que tiene drogadicción, que aunque parezca extremo, los procesos del cerebro son los mismos, una persona que tiene drogadicción no va a dejar la droga a no ser que esa persona quiera, da igual lo que tú le digas. Porque esa persona ya ha modificado su cerebro con varios pensamientos, ya sus neuronas han sufrido esa plasticidad neuronal y ya es muy difícil sacarla hasta que esa persona no modifique esa morfología de su cerebro por sí misma a través del pensamiento, no va a cambiar. Por ejemplo, las relaciones de maltrato. Las relaciones de maltrato, para que una persona sea maltratada, tiene que haber un maltratador y una persona que se deje maltratar, si no, no hay relación de maltrato. Entonces, la persona que es maltratada, lo que le pasa con las situaciones de dependencia, en vez de afrontar la situación que te está causando estrés, es mucho más fácil para el cuerpo buscar pequeñas pausas de sistema de recompensa. Cuando esa persona no te está maltratando las 24/7, esos huecos donde no te estás maltratando te llenan de felicidad, por así decirlo, y es mucho más fácil mantenerse ahí que proceder a la derrota social, de la ruptura con esa pareja de maltrato. Que en realidad tengo dos preguntas ahora mismo relacionadas con lo que dijo aquí el caballero antes, y es que una persona puede desarrollar una dependencia emocional, por ejemplo, con las redes sociales para buscar aprobación o en forma de likes y demás, con las fotos que suba en este caso, por ejemplo, a Instagram. ¿Podría eso considerarse una dependencia emocional? Sí. De hecho, tuve la misma pregunta que tú, y se la pregunté a un profesor. No con la misma variante, pero sí, se puede establecer una dependencia emocional con cosas, no con seres humanos. Por ejemplo, o sea, yo lo pregunto en el caso porque tengo un amigo que está como muy obsesionado con ir a la iglesia, que dentro de lo que cabe pues normal, en plan cada persona es libre de hacer lo que quiera. Entonces yo me planteaba, ¿es posible tener una dependencia emocional con Dios? ¿Sabes? Que es como un ente que no puedes palpar. Y entonces me explicaron que sí, en plan, que es posible establecer una relación de dependencia con lo que te dé la gana, mientras que tú le des valor a esa cosa con la que estás estableciendo una relación de dependencia. Y entonces, una persona, por ejemplo, con baja autoestima podría desarrollar una serie de comportamientos narcisistas
con la facilidad que te aportan ahora las redes sociales para, digamos, fingir una vida que no es la tuya? A ver, yo voy a decir que no, pero basándome en que el trastorno de personalidad narcisista es un trastorno muy grave que afecta a unas personas específicas que tienen unos condicionantes genéticos específicos y que no es como lo típico que la gente piensa de ay, me quiero mucho y ya está. No, el trastorno narcisista tiene unos síntomas que son muy graves que la mayoría de las veces llevan a, si no se tratan, llevan al asesinato o al suicidio. Es decir, es una enfermedad muy grave. Entonces, no llamaría narcisista a la ligera a cualquier persona. Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta mientras tanto, ¿vale? Relacionado un poco con lo que acaba de preguntar sobre, bueno, eso, la dependencia en las redes sociales. También he pensado en las personas que ya no solamente a través de las redes sociales, sino durante su vida, le importa demasiado lo que piensan los demás sobre él, tanto que pueda cambiar su forma de actuar dependiendo de la persona que tenga delante. Entonces, mi pregunta es, ¿este tipo de personas son dependientes al resto de la sociedad? Claro. Es decir, es que todas vale. En medicina y sobre todo en psiquiatría hay una cosa que se llama comorbilidad, que es decir, cuando una persona padece de un trastorno o una neurosis o lo que sea, generalmente padece de más de una, no de una sola. Es decir, una persona generalmente no suele tener solo depresión, tiene depresión, ansiedad, lo que sea, ¿sabes? Lo mismo pasa con las neurosis. Las neurosis no vienen de una en una, vienen de conjunto en conjunto, van casi siempre de la mano. Entonces, en ese ejemplo que tú has dicho, yo puedo identificar la creencia de que la responsabilidad de tus propios sentimientos dependen de los demás y que los demás te tienen que tratar bien para que tú te puedas sentir bien. También la creencia de que si nadie te quiere, tú no eres objeto de valor. Y la creencia de que los pensamientos de los demás son más importantes que tus propios pensamientos. Esas son varias neurosis que van casi siempre cogidas de la mano. Respecto a lo que tú has dicho, yo creo que la respuesta, o sea, que hay una respuesta a eso de que hay personas que les importa tanto lo que opinen los demás como para cambiar su forma de actuar. ¿No es eso realmente lo que hacemos todos viviendo en una sociedad? En plan, cambiar a lo mejor lo que nos apetece o lo que nosotros haríamos por lo que es socialmente correcto o está socialmente aceptado. Es que... Vale. Aquí entran entran en juego dos cosas. Una persona sana no tiene necesidad de cambiar sus comportamientos porque sus comportamientos ya son sanos. Y una sociedad que es sana no tiene necesidad de obligarle a nadie a comportarse de determinada manera. Exactamente, o sea, ahora mismo no pienso, no creo que exista una sociedad sana que enseñe unos valores que son sanos. Que en la sociedad en la que vivimos ahora, bueno, no sé si habrá alguna sociedad en el mundo en la que no sea así, pero en la sociedad en la que vivimos ahora, pues realmente todo el mundo se comporta de una forma similar a los patrones establecidos por la sociedad, ¿no? A ver, yo creo que eso ya se mete en el ámbito de la sociología, que yo ahí no te puedo hablar, pero sí que es verdad que el cerebro es un órgano y el comportamiento del ser humano depende de su cerebro y por ende la sociedad depende en algo de la biología humana. Si las sociedades son así, igual es por algo, pero eso no significa necesariamente que no se puedan cambiar. Tenía una pregunta relacionada con el tema del narcisismo y era ¿cuál es la diferencia entre sociopatía y psicopatía? Porque hay mecanismos que sí que se usan o son habituales de personas con este tipo de síndromes, entonces quería preguntar al respecto. Vale. La psicopatía es que la psicopatía no es una enfermedad en sí, ¿vale? Sino que es como una manera de llamar a
un conjunto de trastornos y síntomas que hacen que una persona tenga unas características que generalmente son como la falta de estrés en situaciones que otras personas sí sufrirían estrés, o el sufrimiento de estrés en situaciones que otras personas no lo sufrirían. Son también personas que tienen una capacidad intelectual generalmente alta, son personas que son muy encantadoras, son personas que saben utilizar mucho la manipulación, porque son personas que no tienen los mismos sentimientos que el resto de las personas. Esas son las personas psicópatas, las personas que no tienen los mismos sentimientos que el resto de las personas, porque sus pensamientos no son iguales. ¿Me explico? La corteza del cerebro, que es la que se encarga de pensar, está alterada. Entonces, si está alterada, los pensamientos que ellos pueden tener no son los mismos que pueden tener de una persona sana. La sociopatía es, como se le llama mal dicho, como se le dice malamente, a el trastorno de la personalidad antisocial, que es un trastorno del clúster, creo, A, y es la necesidad patológica de llevar la contraria a todo. Es la necesidad patológica de ponerte en contra de las leyes de la sociedad, de ponerte en contra de las leyes de hacer cosas, o sea, de hacer cosas ilegales, de no acatar nada, de luchar contra la seguridad, y eso es algo que se da, pero no son lo mismo, no tienen nada que ver una con la otra. Pueden ir de la mano, pero no tienen nada que ver una con la otra. A mí me gustaría aportar una cosa, ¿vale? Y otra pregunta también. En cuanto a las psicopatías, decir que, bueno, aportar a tu explicación de lo que es un psicópata, que también, como bien has dicho, tiene como una mezcla de trastornos, porque también son narcisistas, de hecho, y lo que bien, como tú bien has dicho, no sienten culpabilidad, sino a la vez sienten orgullo por hacer cosas que a lo mejor nosotros consideramos mal, como es un asesinato. Un psicópata, cuando asesina, quiere que todo el mundo se entere de que ha asesinado, porque para él es un orgullo haber hecho eso. Entonces, el psicópata es una persona, o sea, según su genética, según ha venido al mundo. No realmente. Si tú sufres con 30 años, con un soldado, una guerra que para ti ha supuesto un traumatismo bestial, puedes convertirte en un psicópata. Porque has perdido esa capacidad de sentir ante cosas que antes sí que te daban, sí que sentías como el resto de la sociedad, pero ya lo has perdido, ¿no? De hecho, haremos una charla el año que viene, que se llama Psicopatías, que iba a ser este verano, pero por motivo de COVID el ponente no ha podido venir, y la hemos pasado para el próximo verano. Y va a venir una experta que es psiquiatra y psicóloga, a contarnos sobre los psicópatas concretamente, que es algo súper, súper interesante porque hay mucho dentro del mundo de la psicopatía. Y una pregunta. Has dicho, los sociópatas son personas que van en contra de todo. Entonces yo pregunto, ¿Trump es un sociópata? No me voy a atrever a diagnosticar gente a simple vista, pero el trastorno antisocial es algo más grave. En plan, es una cosa que puede llegar a ver. Quiero hacer una aclaración sobre las personas psicópatas. No todas las personas psicópatas son malas. En plan, no todas las personas psicópatas tienen la necesidad de matar o de asesinar o de hacer tortura animal ni nada. De hecho, este enero estuve haciendo práctica en el hospital y me tocó tratar a una paciente que, aparte de tener lo que tenía, estaba diagnosticada con psicopatía. Y era una persona normal y corriente. En plan, es una persona que daba un poquito mal rollo hablar con ella, pero más allá de eso, era normal. O sea, no por ser psicópata se te tiene que ir a la cabeza y tienes que ser un asesino en serie. Sí, un momento. Espera. Una persona que se diagnostica psicópata es porque a lo largo de su vida ha tenido una enfermedad, o también puede ser porque tú de nacimiento tengas algún trastorno, o es siempre causa de traumatismo o de estrés o de... ¿Qué responde tú? Sí, bueno, en el caso de los psicópatas es una cosa bastante llamativa, pero realmente psicópata nunca se nace, se hace. Depende de lo que tú vivas a lo largo de tu vida, que puedes acumular ciertos trastornos por una suma de estrés, por un traumatismo, por lo que sea, que te provoca
convertirte en un psicópata. O sea, los psicópatas no nacen. Un niño no es psicópata. Sí se puede percibir en un niño, mayorcito, no pequeño, se pueden percibir algunas formas de actuar que tú digas, va por mal camino, pero eso se puede tratar cuando son niños. Y normalmente los niños que lo sufren son niños que tienen problemas en casa, que sufren bullying, que sufren un estrés, ¿vale? Entonces, o que son antisociales, por así decirte. Entonces, normalmente es eso, es una cosa que se crea, depende de las experiencias que tú bebas y de la educación que lleves también. Allí tenía una pregunta. ¿Hola? Sí. Nada, es solo un aporte porque no sé si os habéis fijado, pero en las mesas tenéis un código QR. Ese código QR es para que, mientras que estamos en el turno de preguntas y demás, y estáis aburridos o lo que sea, pues le hacéis una fotito y nos dejáis vuestra opinión. Os va a llevar a un enlace en el que hay una especie de cuestionario. Eso nos ayuda a ver las opiniones que hay para otros años, mejorarlo y hacer mejores charlas, hacer las cosas de otra forma o reforzar lo que os ha gustado. Así que no dudéis de dejarnos vuestra opinión y eso. Referente a lo que se ha dicho antes de Trump, sí es cierto que las personas que acceden al poder o tienen unas cuotas de poder bastante amplias tienden a tener conductas psicopatológicas. Eso sí lo había escuchado. Y ahora una pregunta más concreta que quería hacer era si el Joker sería sociópata o sería psicópata. Yo tengo un cabreo muy grande con el Joker porque yo me cabreo mucho con las películas o series de televisión que muestran a alguien que está loco y no dicen qué locura tiene. En plan, la gente no está loca por estar loca y ya está. A la gente le pasa algo específicamente. Al Joker no le pasa nada. O sea, es como yo me quiero crear a alguien loco y le doy síntomas de muchas cosas, pero eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿sabes? Porque tú no puedes ser narcisista y sociópata a la vez. Entonces, como... no me gusta. No me parece el Joker un buen referente de persona que le falta salud mental porque honestamente no creo que alguien haya estado detrás diciendo pues tiene trastorno de no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Más preguntas? Es contestar, que depende del escritor que coja al Joker. O sea, depende del guionista que lo coja de turno, pues le va a dar un enfoque, le va a dar otro. Hay veces que es más psicópata porque le ha pasado algo que le ha traumatizado y a partir de ahí ha cogido rasgos más de psicópata y depende de otro, pues un sociópata y punto y aparte. Ya otro que coja a otro y haga un batiburrillo porque no sabe bien qué enfoque darle, es como loco random, pues también. Entonces ya depende. Yo creo que, vamos, no es que sea una cosa o sea otra, sino que depende de quién lo coja. En los cómics y eso, pues le va a dar un enfoque. Yo os animo a que dejéis de usar el término sociópata porque ya en la comunidad científica y médica no se usa. En plan, está desactualizado. Yo os animo a que utilicéis siempre antisocial. Que os animo siempre a que utilicéis la palabra antisocial. Es una apreciación muy personal, muy personal. Los seres humanos somos seres sociales. De hecho, somos la especie más social que hay en este mundo. A pesar de que se hable mucho de las abejas, de las termitas, de las hormigas. No. Somos los seres humanos los que somos sociales. Entonces, todo este tipo de, con comillas, trastornos, son debidos, creo que es a la relación que tenemos los seres humanos, a esa interacción que tenemos. Y todo este tipo de, comillas, trastornos, se ven muy influenciados por lo que vemos en la tele, lo que vemos en las películas, las famosas películas de Antena 3 y Telecinco a las 4 de la tarde, donde No sin mi hija, Atrapada por su pasado, siempre nos están presentando una serie de personas con problemas. Yo creo que todos, absolutamente todos nosotros tenemos problemas. Para mí, o sea, hay problemas que son peligrosos y hay problemas que no son peligrosos. Para mí un problema grave es como yo he visto en alguna amiga que tiene una obsesión compulsiva por la limpieza. Para mí eso es un problema. Y un problema grave para ella y para su pareja. ¿Vale? Pero es un problema. Entonces la cosa consiste en no tratar de tener las entendederas un poquito abiertas y considerar que realmente no son tan problemas. Obviamente hay que poner un límite. Y a partir de cierto límite, esto sí ya es un problema, ¿no? Pero que son una cosa muy normal que ocurre en todo el mundo, en todas las casas.
Hace mucho tiempo escuchaba a un amigo que decía algo parecido a de, vamos a ver, aquí todo el mundo tiene un complejo de inferioridad. Algunos los llevamos mejor y otros los llevamos peor, pero todo el mundo tiene un complejo de inferioridad. Entonces, simplemente que la gente tenga eso, las entendederas bien abiertas para autoanalizarse y ver muchas veces en su propio comportamiento diciendo, joder, pero ¿por qué hago esto? Cuando esto realmente no sería lógico. Y para mí son consecuencias precisamente de eso, de que somos seres sociales y en el roce de unos con otros es lo que aparece. Pero que es una cosa muy normal, no tiene por qué ser algo, una enfermedad o algo patológico. A partir de cierto momento sí sería una enfermedad, sería preocupante. Pero no eso, simplemente es mi opinión. Si alguien tiene otra, pues mira, estupendo, me gustaría escuchar. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice. De hecho, la frase que más repetía mi profesora era: las personas felices no se quejan. Si tú eres una persona sana y eres una persona que tiene todo bien puesto en su cabeza, no tienes una necesidad de quejarte de nada. Porque no tienes la necesidad de que los demás se comporten como a ti te dé la gana. Si tu pareja es una obsesionada de la limpieza, pues bueno, déjala a ella, que ella haga lo que le dé la gana, ¿sabes? Pero a ti no te tendría que afectar el comportamiento de otras personas. No es lo mismo que si ahora vengo... Esto no quiere decir que la gente no sea responsable de sus propios comportamientos, sí lo son, pero... no es lo mismo que alguien venga y te corta la mano que alguien venga y, yo qué sé, y te diga tonto. Pues, ¿me explico? No tienes por qué molestarte por todo ni quejarte por todo. Te he dado dos datos, ¿vale? Con respecto a lo que has dicho de lo que vemos por la tele, la sociedad y no sé qué. Las enfermedades mentales, la incidencia de las enfermedades mentales en países tercermundistas es apenas nula. Es una cosa que casi solo se ve en Europa y Estados Unidos y Canadá. En casi ningún otro sitio tiene una incidencia tan alta como en estos tres sitios. Y aparte, por ejemplo, lo que has dicho de lo que vemos, no sé qué, no sé cuánto, me llama mucho la atención porque estoy mirando el otro día y la incidencia de asesinos en serie de Estados Unidos es un 900% más mayor que en el resto, que en el país que le sigue, que es Rusia. Y eso me lleva a pensar, hacen tantas películas de psicópatas, lleva a la gente a ser psicópatas, lleva a la gente a querer asesinar a los demás, es una cosa que me planteo. Pero que no haya incidencia no quiere decir que no exista, a lo mejor es que allí no se trata directamente y por eso no es que la incidencia es... Vale, igual que no se ha pillado, es verdad, puede ser, pero se ve algo se intuye. ¿Y en Asia no pasa? ¿En Japón, China...? ¿Te refieres a lo de los asesinos en serie o a lo de la gente con trastornos mentales? Lo segundo. Vale. No. O sea, casi todas las... O sea, que no me acuerdo exactamente cuánto era, pero la incidencia de enfermedades mentales en el primer mundo supera el doble que la suma de todo el resto de países de tercermundistas. Es decir, es como la enfermedad de la gente rica, es lo que se llama, en plan, mientras que cuando tú te vas a un sitio como el África subsahariana, la primera causa de muerte puede ser la malaria o el VIH. En países primermundistas, una de las primeras causas de muerte son cualquier cosa relacionada con el estrés. Pero Japón es una potencia mundial y de hecho tiene muchos problemas de suicidio. No entiendo por qué no tiene ni problemas mentales. ¿Qué diferencia hay con el oeste? No me he parado nunca a estudiar el caso específico de Japón. También puede ser, tendrá supongo que también que ver con la cultura. No creo que sea algo genético de que solo a la población japonesa le pase algo. Pero sí que es verdad que se ve un aumento muy grande de enfermedades mentales en las personas. Y no es por falta de diagnóstico, porque tanto aquí como en Senegal tienen también psiquiatras. En plan, no es por deficiencia de diagnóstico, sino que simplemente no se dan. Bueno, a mí lo único que se me ocurre, desconozco el tema, pero lo primero que se me ha venido en la cabeza a la hora de intentar ver las diferencias, a lo mejor es a la hora de tomarse la religión. Porque en el oeste se usa un poco el castigo, ¿no? Y allí pues claro, es más paz interior, ¿no? A lo mejor tira por eso. Claro, en Asia no existe el castigo católico del pecado del suicidio, podría ser. Que puede producir estrés, pienso, no sé. Podría ser. Que las enfermedades mentales se pueden retroalimentar. Por ejemplo, en los países primermundistas, como tú dices, puede tener una mayor incidencia de cualquier tipo de problema de salud mental por culpa de los medios de comunicación, las redes sociales y demás.
O sea, lo segundo no lo sé, lo primero sí. Plan, claro, el tener... Si tú tienes depresión y tienes ansiedad, la ansiedad te va a empeorar la depresión y la depresión te va a empeorar la ansiedad. Es decir, sí se retroalimentan. Porque casi todas las enfermedades... El cerebro, aunque parezca muy complejo, las vías todas están conectadas y pocas vías sirven para muchas cosas. Entonces, en el momento en el que tú alteres una vía, te va a ver afectado esto, lo otro, ¿sabes? Entonces, si por ejemplo el estrés altera casi todo, ¿sabes? Las vías del estrés alteran casi todo, es normal que si tú padeces mucho estrés vayas a padecer varios trastornos, y si es uno de esos trastornos encima lo que genera es que te cause más estrés, va a empeorar a los otros. Que me refería, por ejemplo, a si estás viendo en las noticias día tras día que aumenta, por ejemplo, la tasa de desempleo, que hay muchísimos más pobres y demás. ¿Eso no puede hacer que una persona con una salud mental, digamos, normal o estable, pueda empezar a desarrollar cualquier tipo de problema? Te lo podré decir el año que viene, porque de hecho voy a hacer mi TFG sobre eso. Voy a investigar si el aumento de incidencia de enfermedades mentales en las generaciones más jóvenes es porque simplemente se diagnostican mejor o porque las condiciones son más desfavorables para esa generación. La verdad es que todavía no lo sé. ¿Tienes calor, chiquillo? Un poquito. Es que aquí no llega el aire. Es que esto hay que hacerlo en mayo, junio. Bueno, yo no he podido seguir exactamente todo. No me quiero psicoanalizar, soy una persona bastante rara en el aspecto de que yo sí que me considero una persona que he hecho siempre lo que he querido. He visto los consejos que me han dado otros y los he analizado, y unos he cogido y otros no. Veo muchas cosas en la sociedad hoy, ¿vale?, que estamos todos súper influenciados. Entonces, hay mucha gente, el 80-90% de la gente que yo veo, que es muy fácil de influenciar. Yo me quedo a cuadros cuando, por ejemplo, el Gran Hermano o el Sálvame de Luz y esas cosas llevan tantos años en eso. O sea, la gente tiene problemas y están buscando los problemas de los demás. O sea, es que es alucinante. Pero hay una cosa que yo siempre psicológicamente la he buscado, que digo que los humanos somos cínicos por naturaleza. Y yo te pongo un ejemplo. Los piratas, por ejemplo, todos sabemos que eran unos auténticos cabrones. Y sin embargo vamos a ver películas de piratas porque los piratas del Caribe son buenísimos y son los más graciosos del mundo. Vamos a ver películas de guerra donde se masacran, y vamos a verlas y disfrutamos con ello. Y luego nos echamos las manos a la cabeza pensando en la gente que de verdad tiene el problema en el momento. Vemos una película de atraco y los atracadores son los buenos. Y yo la verdad nunca lo he entendido. A mí me gustan las películas esas porque son de acción y eso, pero es una cosa que es que nos gusta lo malote. Y luego lo negamos. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto sobre esa cosa. ¿Eso que soy un psicópata o qué? Esto es lo que se conoce en psiquiatría como los mecanismos de defensa del cerebro para no padecer estrés. Por ejemplo, la proyección, es decir, los problemas no los tengo yo, sino que los tienes tú. Yo proyecto los problemas que yo podría tener y me fijo en los problemas que puede tener Belén Esteban de Gran Hermano, o en Sálvame, o quien fuera en Gran Hermano. Yo puedo elegir sentirme mal por disfrutar una película bélica o racionalizar y... Pero es que, o sea, tú estás viendo el problema que tiene gente que no te importa en absoluto y, bueno, o sea, y que al final acaban siendo casi como de tu familia, porque yo veo a la gente hablar de que si la Belén Esteban, la otra, y me quedo alucinado de que están todo el día pendientes de eso. Digo, es que no tienen otra cosa que hacer. Eso se llama introyección, que es preocuparte de los problemas de los demás para tú no prestarle atención a tu propio estrés.
Porque es mucho más fácil llevar un estrés que tú no estás sintiendo químicamente que llevar un estrés que tú sí lo estás sintiendo. Lo que te estaba explicando antes, yo me racionalizo que ver una película bélica no pasa nada porque, bueno, es un ocio y no representa nada de la realidad. Yo le puedo buscar mi vuelta para separar el pensamiento racional de la emoción. Entonces, es otro mecanismo de defensa. Otro que se me ocurra que tenga que ver con eso, pues podría ser la negación, como tú mismo has dicho. Es decir, la negación no significa decir no hay guerra, sino simplemente no pensar en esa guerra, no tenerla presente. Es un mecanismo de defensa para no sentir estrés. Esto no significa que sea malo. Es decir, imagínate que tú tuvieras que estar estresado por todas las cosas malas que pasan en el mundo, te explotaría la cabeza. No es necesario estar pendiente a todo lo que pasa. Que no puedes, no te da la cabeza para tanto. A mí no me gusta. Eso precisamente hace referencia a lo que estaba explicando antes. No hay que confundir la empatía, que es entender un sentimiento que tenga otra persona, con la necesidad de sentirte culpable. Es lo mismo que te dije, a la gente le parece inhumano no sentir que... O sea, a la gente le parece que si tú no te sientes culpable porque haya una guerra en Siria, significa que no te importa. Eso no tiene ni pie ni cabeza. A ti te puede importar la guerra en Siria y no sentirte culpable de algo que tú no estás haciendo. No es necesario sentir estrés para prestarle atención a algo que está pasando. Yo no necesito sentir estrés para donar dinero y ayudar, ¿sabes? Lo puedo hacer y ya está. O puedo decir no hacerlo y ya está. Pero eso no quita que eso no hace que yo sea más incorrecto o más inhumano. Simplemente le presto atención a mis propios sentimientos. La empatía no es pretender que si tú estás estresado yo tenga que también sentirme estresado. Eso es una tontería. La empatía es yo entender que tú estás estresado y a lo mejor puedo adaptar a mi comportamiento para que tú igual no te estreses tanto, pero es que también es tu responsabilidad no estresarte por cosas que no tendrían que estresar. Como este tema nos interesa muchísimo y nos encantaría seguir hablando de esto, yo que sé, 3 horas más, pues podemos traer más charlas sobre este tema. Y para que podamos traer más charlas sobre este tema, pues tenéis que seguirnos en redes, como ya hemos dicho, en dico.divulgación. Tenéis que poner vuestra opinión en el código QR, que es súper importante para nosotros, para que podamos traeros todos los temas que os interesen. Pero además podéis colaborar de otra manera que nos hará súper felices. Y es contribuir con una pequeña donación que tiene recompensa. Ahí veis un código QR en la pantalla fantástico, maravilloso, y un Bizum abajo, donde podéis hacer una pequeña donación. Con un solo euro ya nos hacéis súper felices y salís en la lista de mecenas que van ahí apareciendo, ¿veis? Y saldríais ahí súper guays como parte de Dico. Si dais 3 euros, además de salir en la lista de mecenas, también podréis votar entre una lista de charlas que propondremos al final del verano para el próximo año. Votáis la que más os interese. Con 5 euritos podéis reservar una mesa para una charla que os encante. Ya nos queda una, pero bueno, podéis reservar para esa charla o si no, el próximo año, además de todo lo anterior. Con 10 euritos, además de todo lo anterior, una bebida gratis, que eso ya tiene lo suyo. Y además, si nos quieres un montón y te encanta la ciencia y quieres darnos 20 euritos, también con todo lo anterior podrás proponernos una charla a la carta. Es decir, vosotros venís y nos decís, me gustaría saber un poco más sobre cómo se hace la cerveza. Nosotros traemos el año que viene un experto en cerveza nada más que para ti, para que te explique a ti y a todo el que le interese cómo se hace la cerveza, ¿de acuerdo? Así que si os interesa y queréis participar y ayudarnos a que podamos seguir avanzando y seguir trayendo ciencia, código QR, Bizum o en mano cualquiera de los que tenemos camiseta, ¿de acuerdo? Pero ahora no podemos quedarnos mucho más tiempo, aunque sí podemos hacer 2 preguntas más, ¿vale? Que ya me la han pedido. Empezamos con la primera. Nada, yo era un poco para contestarle a él con lo de los atracadores y tal. Yo creo que en parte es porque te muestran el lado de ellos y el lado humano y empatiza. O sea,
por ejemplo, con La Casa de Papel, ¿no? Porque probablemente todos pensemos en esa serie cuando dices una serie de atracadores y policía en el que casi siempre te pones en el lado de los atracadores. Si tú te fijas, están toda la serie combinando partes de su vida personal, de sus líos, de sus amores, y de una forma muy humana que te hace, aunque tú no quieras, o sea, inconscientemente empatizas con ellos. Entonces, aunque luego es verdad que son atracadores, que matan policías, que tal y cual, pero te los han presentado de tal forma que tú empatizas inmediatamente y es como que te parecen los buenos. Quieres que le salgan bien las cosas, quieres que le salgan los planes y la policía te llega a parecer realmente, tú dices, Dios, es que son los malos, ¿sabes? Cuando en la realidad pues nadie o casi nadie piensa así. Pero yo creo que mucho en el sentido eso de que nos hacen empatizar con esa gente, ¿sabes? Porque yo estoy segura que si te lo planteasen al revés, si te muestran solo la parte de los policías y de cómo intentan pues atraparlo y solo te cuentan las cosas malas que hacen ellos, la banda, yo estoy segura que casi nadie se pondría de su parte, ¿sabes? Si solo te muestran el lado en el que la policía, bueno, pues hace sus cosas buenas, hace este plan para intentar tal, te muestran también su lado humano, yo creo que es un poco por eso. Por eso en esa cosa de las películas tendemos a ponernos de parte inconscientemente un poco del protagonista también, porque es de quien nos cuentan la historia, de quien tenemos como más background, ¿cómo se dice? Background, ¿cómo se dice? Más contexto en el sentido humano y todo. Sí, claro. O sea, poniéndome de acuerdo, pero como intentando buscarle un poco la explicación, es decir, eso, que te los muestran de esa forma y es como tiendes a empatizar con lo que te identificas un poco. Mira, este va a tener una ruptura amorosa como yo. Es como que te puedes ver reflejado en ciertas cosas y ya pues quieres que le salga todo bien. O sea, no sé. Vale, y nos vamos con la última pregunta. Lo mío también era un poco en respuesta a lo que ha dicho él. Y lo que quería decir es que lo de que nos importe o no nos importe lo que pasa en otros lugares del mundo, en gran parte tiene que ver con en qué lugar del mundo pasen, ¿no? Porque normalmente, si nos dicen que ha habido una explosión, por ejemplo, la catástrofe de Notre Dame, todo el mundo en Europa y en América y en los países del primer mundo se escandalizó, se puso a poner fotos como de apoyo en redes sociales y tal. Sin embargo, cuando eso pasa en Siria o en países más subdesarrollados, a la gente no parece importarle tanto. Sí, estoy de acuerdo, pero ahora propongo mi opinión. Me da la sensación de que esto que estás comentando te causa cierta sensación de estrés. Es decir, la necesidad de justicia, la necesidad de que si se le presta tanta atención a Notre Dame, ¿por qué no se le presta tanta atención a Siria? Y esto te causa estrés. Y ahora te pregunto, ¿te sirve de algo estresarte por eso? Entonces, si detectamos un sentimiento que es ilógico, es decir, que no tiene ni pie ni cabeza porque es que no sirve para nada, ¿por qué vamos a padecerlo? Es decir, yo me puedo preocupar por la gente que está en Siria y puedo intentar apoyar y participar en todo lo que sea para ayudarle, pero ¿es necesario padecer estrés para realizar esa ayuda? ¿O es necesario padecer estrés para decidir no realizarla? Exacto. Yo creo que la problemática es la preocupación en sí. Yo puedo estar triste de que se incendie una catedral, igual que puedo estar triste de que explote un puerto en Beirut y se mueran muchas personas. Pero es una cosa la tristeza y otra cosa es el estrés. ¿Para qué voy a sentir estrés? Si es que eso no me ayuda a nada. Es muy noble querer ayudar a los demás, pero querer ayudar a alguien no tiene que conllevar tu propio malestar emocional. Bueno, Manu, a mí me gustaría que concluyeses con alguna tesis final, algún pensamiento final de cómo llevar este tipo de cosas y con eso acabamos. Bien, recordad siempre que la base de todas las terapias y de todas las cosas, que las terapias no tienen por qué aplicarse solo a personas que están enfermas, se puede aplicar a cualquier persona, también esté sana. La base de todo esto es siempre
entender que puedes, con esfuerzo y queriendo, controlar cómo reaccionas tú ante las cosas. Y una vez que tengas eso listo, todo va de camino. Una vez que tú sepas controlar tu propio sentimiento y decidir cómo reaccionar ante los estímulos, no vas a necesitar ni que nadie te apoye, es decir, vas a tener autoestima, no vas a depender de nadie, no vas a preocuparte por nada y nunca te vas a sentir culpable de nada. La base de todo es siempre la responsabilidad de uno mismo, no hacer a los demás responsables de cómo te sientes, sino entender que eres tú mismo el responsable de tus sentimientos y de tu propio futuro. Pues ahora sí, un fortísimo aplauso para Manu.